Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las jornadas de Economía para la Vida que comenzaron el pasado martes y que continúan hoy abordando distintos aspectos de una economía diferente, ¿no? El martes pasado estuvimos trabajando en torno a la economía feminista y hoy en torno a una economía desmilitarizada, y para ello contamos con Jordi Cano. Simplemente quería enmarcar estas jornadas desde la historia de una serie de jornadas sobre economía solidaria que se han venido celebrando en esta ciudad, organizadas por la Asociación Canaria de Economía Alternativa desde el año 99, perdón, hace 19 años. Bueno, pues ya son bastantes añitos, hemos abordado muy diversos aspectos de lo que es la economía. Ha habido experiencias concretas que han surgido a raíz de esta jornada, como un espacio de comercialización de productos de comercio justo, iniciativas que han salido o que se han animado desde la asociación, como la creación de un grupo de bancas fiares también aquí en esta ciudad. Y nada, nos hemos unido en esta ocasión a una serie de colectivos como la Asociación Canaria, como Alternativa Antimilitarista MOV, el grupo de FIARES, de banca ética FIARES de Canarias, y hemos contado con la colaboración también del Centro de Estudios para la Paz, JM de la, al que pertenece, que es coordinado por Jordi Calvo, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Solidaria, pues se ha sumado a la organización de esta actividad y ha prestado también apoyo, y queremos agradecer a todas las entidades y al Cabildo pues la posibilidad de poder contar con este espacio de reflexión, y desde el principio pues les invitamos a que participen en la medida que les apetezca, compartiendo sus dudas sobre estos asuntos, y que sea un acto participativo. Cordobés se encarga de la presentación de Jordi. Muy buenas tardes. También queremos agradecer a Pepe Villalba, que está grabando las dos charlas a través de Hermes, que es comunicadores y comunicadoras populares de Canarias, por la posibilidad también de que llegue este mensaje a otras personas que no han podido venir. En la presentación de Jordi Calvo Rufange, decir que es economista, ¿no? Pero es doctor, es decir, que mejora la salud, de doctor en paz, conflicto y desarrollo. Es una cosa buena, ¿no? Él combina la coordinación del Centro de Estudios de LAR, para nosotras un lugar de referencia, de análisis crítico de muchos elementos en relación a la militarización, pues tanto de nuestras mentes, de nuestra cultura, de nuestra economía, de la política, etcétera, etcétera. La combina con la docencia, distintas universidades en relación a los conflictos armados, en relación a la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. Es investigador, por tanto, de economía de defensa, de cultura de paz y de desarme. Ha trabajado como coordinador de proyectos de cooperación internacional en distintos países del continente africano: Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, República del Congo, Zambia, República Centroafricana y Nigeria. Es coordinador de distintas campañas de acción por la desmilitarización, entre ellas por el desarme, contra el comercio de armas, contra la banca armada, etcétera, etcétera. Y es autor de distintas publicaciones muy interesantes. Nosotras queremos señalar casi de las últimas, pero que las recomendamos todas. Una de ellas es La militarización de nuestras mentes, que la hace como coordinador con otros autores y autoras, y que presentará en Agaete el sábado a las 8:30 en el local del TEA. También ha realizado distintos informes, elaboró un libro sobre banca armada contra o versus banca ética.
Otra publicación de cómo reducir las finanzas de las empresas armamentísticas y un diccionario de la guerra, la paz y el desarme, que es muy recomendable para poner en claro la mayoría de los conceptos que hoy en día es otro de los elementos de manipulación que se tiene para despistarnos y alienarnos, ¿no? Pues Jordi Calvo nos va a ayudar a analizar cómo penetra la militarización en nuestra economía y también algunas pistas para hacer un ejercicio de desmilitarización de la misma. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, muchas gracias. ¿Así se oye bien a esta distancia? Yo hablo para así, si el giro se mira bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias aquí al colectivo antimilitarista por organizar estas jornadas y por invitarnos, ¿no? que hemos venido varias personas del SENFEDERAS y bueno, nos le da sentido al trabajo que hacemos, porque en el fondo pues bueno, somos un grupo de gente que compartimos un análisis similar de la realidad, pero que lo hacemos desde el análisis desde la investigación, que estamos en Barcelona y que, claro, nos dedicamos a generar cierta producción, ciertos artículos, informes o libros que vemos que al menos se leen aquí nuestros amigos y poca gente más, bueno, no lo sabemos, pero es verdad que bueno, se van quedando, ¿no? Se va generando un pensamiento crítico o al menos maneras diferentes de analizar la paz y la seguridad con cuestionamientos críticos con el militarismo o antimilitaristas. Como decíamos antes, ¿no? Antimilitarista es un término que deberemos ir transformando en otro quizá más propio, ya que se lo están quedando los propios militares. Como he comentado antes, el ex GEMAD, el jefe del Estado Mayor de Defensa, Julio Rodríguez, el que es conocido como el militar de Podemos, él mismo se define a sí mismo como antimilitarista. Así que, bueno, es un término que, como vemos, tiene muchas acepciones y que en fin, nos puede dar para mucho debate también. En este caso, la idea sería ahora intentar, yo con una pequeña explicación o una pequeña exposición, mostrar de alguna manera por qué podemos considerar que la economía está militarizada y quizá también qué alternativas pudiéramos tener para desmilitarizarla y por qué esto es algo importante, usando estos términos de economía militarizada, quizá de dónde pudiera venir. Para ello, lo primero sería empezar por lo que podemos denominar la diferencia que puede haber entre, es decir, economía militarizada. Este término es un poco utilizado, ¿no? Se utiliza más economía de la defensa o economía política de guerra, economía de guerra o economía política de guerra. Todas están relacionadas, pero la economía de la defensa o la economía de guerra son aquellas actividades económicas relacionadas con los aspectos militares que se dan en situaciones, como en el caso del Estado español, de mantenimiento de una estructura militar dedicada teóricamente a la defensa, aunque también tiene funciones ofensivas, y la economía de guerra sería aquella que se da en los lugares en conflicto armado, donde también participa, que dicho sea de paso, el ejército español, en algunos de ellos, pero que se generan unas dinámicas económicas que ayudan a que se perpetúe o se agudice el propio conflicto armado. Son conceptos diferentes. La economía militarizada tendría estas vertientes, pero también incluirían un análisis más global de cómo funciona la economía actual, en el modelo económico actual en el mundo de hoy en día, y si esto tiene un carácter militar, militarizador o militarista detrás, que le da las características que tiene y que hace que tenga las consecuencias que tiene, porque el modelo económico actual genera un mundo en el que se producen enormes violencias,
no solo violencias directas, violencias que se dan en los conflictos armados o violencias que podemos ver más fácilmente, violencias contra las personas, etcétera, sino violencias que genera el propio sistema tal y como está organizado, ¿no? Son lo que llamamos violencia estructural, violencias estructurales, que es que esta manera de organizar la economía, que es la que llamamos el capitalismo, o el capitalismo neoliberal, que es la fase en la que se encontraría ahora, genera un carácter social, genera una manera de ser por organizarnos económicamente de esa manera, y esto genera una sociedad, unas personas que nos comportamos con unos valores determinados. Esto no lo digo yo, esto se lo leí a Erich Fromm, que de eso de paso me gusta y lo recomiendo mucho, algunas de sus obras, que creo que enmarcan muy bien este análisis de la violencia que genera el propio modelo capitalista, en su libro, que ya dicho sea de paso, que también recomiendo, que es El miedo a la libertad. Si no lo habéis leído, libro muy recomendable y muy de actualidad, pese a haber estado escrito hace unas décadas. Entonces, un primer concepto que creo que caracteriza la economía militarizada sería el que usamos también para analizar los conflictos armados. Hay muchas razones que explican las causas de los conflictos armados. Conflictos armados es una manera de decir, quizá más moderna, pero que parece que le quita importancia a la guerra. Es un sinónimo exactamente igual, es otra manera de decir guerra. Pues se explican las guerras, las causas de por qué la gente decide coger las armas y matar a otros que van vestidos de otro uniforme, o que representan intereses opuestos para conseguir sus objetivos, por dos cuestiones principales, que es o por codicia o por agravios. Agravios sería más relacionado con aquellas luchas de, por ejemplo, los grupos de liberación, los grupos de autodefensa, ¿no? Pues grupos que sienten que han sido oprimidos, marginados, etcétera, y que deciden que la mejor manera de cambiar esa situación es el uso de la violencia y de las armas. Eso es una manera de explicar, evidentemente, son las dos necesarias, de explicar causas de los conflictos armados o de las guerras, pero la otra, que es en la que nos quedaremos y la que le da también sentido a esta también economía militarizada, es la de la codicia. Es decir, hay guerras, hay conflictos armados que se hacen porque hay intereses económicos detrás, por la codicia de quienes van a conseguir esos intereses económicos, beneficiarse por esos negocios. Hay guerras que generan actividad económica que beneficia a algunos actores determinados, la codicia de estos actores determinados o de las empresas que participan de ese entorno de guerra. Por ejemplo, en el caso de Congo sería un caso paradigmático con el coltán, por ejemplo. En un lugar en conflicto armado es mucho más productiva la inversión que se realiza porque no pagan impuestos, porque no hay que responder a unos derechos laborales, a pagar unos salarios justos, etcétera, etcétera, y las empresas que hacen esta explotación de recursos en un lugar en guerra consiguen mayores beneficios que si no estuviera en guerra ese lugar. Esto es otra manera en que la codicia está presente en la economía, y esto se da a través de procesos en los que participan grupos militares o de carácter militar. Y la codicia también se da en la economía de la defensa, en esa economía que se supone que se dedica a preparar una sociedad para defenderse de unas determinadas amenazas. En la defensa existe este concepto en el momento en que sentimos que hay algo de que defendernos. Entonces, esta economía se basa en que estemos convencidas de que existe la necesidad de tener personas preparadas, que decidimos que sean personas de nuestros hijos e hijas, que se dediquen a entrar en un cuerpo, que es el militar, que se preparen
se adoctrinen de tal manera que sean capaces de utilizar esta violencia armada, que siempre se dice que es la última opción, incluso desde los entornos más progresistas, para defendernos de algo que es tan grave que necesitaría esta respuesta. Entonces, la primera cuestión a la que tenemos que aducir para ver si este proceso debe empezar o no es de qué amenazas nos tenemos que defender. Y si vemos las amenazas de las que nos podemos defender, que están establecidas, más de hecho ahora en la Unión Europea están haciendo un debate no sé quién participa, pero hay un debate en el que se están decidiendo cuáles son las amenazas a la seguridad. Se está haciendo la nueva estrategia de seguridad de la Unión Europea, que el inicio de todo es de qué tenemos que defendernos. Entonces, en estas amenazas aparecen muchos elementos, aparecen desde movimientos migratorios hasta la protección de centrales nucleares, por ejemplo, o de los sistemas de protección de datos, o de los sistemas informáticos que controlan que los hospitales estén funcionando, o las luces de tráfico para que no haya accidentes, hasta el terrorismo, que sería la principal amenaza a la que nos referimos y que justifica cualquier inversión en defensa, para cualquier inversión en aumentar los efectivos militares, en aumentar las armas que tenemos, en aumentar la seguridad, es como se dice, para defendernos de estos terroristas que pueden, que es verdad que existe cierta amenaza terrorista, que pueden hacer un atentado en un lugar determinado de los países llamados capitalistas occidentales. Esto quizás sería el análisis que se hace por el mal llamado terrorismo yihadista, que es otro tema, también complicado, el uso de estas palabras. Si esta es la principal amenaza, porque incluso si nos miramos las estrategias de defensa de la OTAN, de España, de Europa, de quien sea, no aparece la amenaza de que Marruecos nos vaya a invadir. No aparece ninguna. Evidentemente de que Portugal, Francia o Italia, ¿no? Si miramos o de que Mauritania, ¿no? En el caso de Canarias, quiera invadir las islas, o de que haya alguna opción de este tipo que justifique que se dé todo el proceso de después de tener una estructura militar que nos defienda de estas amenazas. Estas no aparecen en ningún lugar. De hecho, no son aceptadas ni siquiera por los principales analistas. Hay un analista llamado Paul Collier, que es considerado un analista de conflictos conservador. Fui a una charla suya en Barcelona, no hace mucho, y recuerdo que insistió, es uno de los que defienden la cuestión de la codicia, ¿no? Como explicación de la causa de las guerras, que hay muchas otras causas también, no solo esta. Y Paul Collier se dedicó a decir que ya no hay amenazas, es decir, provenientes de los estados, que hemos llegado a un punto en el ordenamiento internacional en que no es utilizada como opción política conseguir los objetivos políticos de los estados a través del uso de su ejército para invadir otro país, para conseguir ampliar objetivos imperialistas, como se habían dado en otros momentos de la historia. Es verdad que los únicos que hacen eso de una manera flagrante han sido la OTAN o Estados Unidos, y como él proviene de este entorno, tampoco lo resaltaba, ¿no? Que son quienes han ido a otras partes del mundo con estas intenciones, ¿no? Más basadas en cuestiones imperialistas o basadas también en la codicia. Pero es como que es algo que ya no forma parte de las relaciones internacionales, y como vemos, salvo Estados Unidos o la OTAN, nadie se dedica a hacer este tipo de actividades, este tipo de utilizar políticamente los ejércitos para sus objetivos de invadir la soberanía de otros. Podemos hablar del caso de Rusia si queréis, que sé que genera ciertas dudas a este argumento. Entonces, si es esto, que yo creo que es compartido en todos los análisis de militares y de no militares, de conservadores y de no conservadores, significa que el ejército para lo que servía ya no sirve. Y que además, o sea, si no sirve para
hacer acciones ofensivas porque no se debe utilizar y no sirve para defendernos de nada porque no hay de qué defenderse utilizando los ejércitos como tal, estos ejércitos deben servir para otra cosa. Entonces, en eso es en lo que incide esta economía militarizada en una de sus vertientes, que los militares, una de sus funciones es a mantener el statu quo del modelo económico actual, que funciona, entre otras de sus vertientes, en una vertiente que sería la de la globalización. Sabéis que el modelo le llamamos globalización capitalista neoliberal y que le podemos seguir poniendo el adjetivo de imperialista, patriarcal y yo creo que militarista, quizá también, ¿no? Se podría poner incorporando un militarizador, incorporando este análisis. Entonces, en el ámbito más globalizador está aceptado que el ejército, ahora los ejércitos, al menos los de la OTAN y los de otros países que tienen la misma función, se dediquen a defender los intereses económicos y energéticos, y así está escrito, de sus países. Intereses económicos y energéticos donde sea del mundo. La OTAN, sabéis que es la Alianza Atlántica. Su espacio de trabajo era el Atlántico Norte, de ahí el nombre. Pues en su nueva definición ya no se limitan a trabajar en el Atlántico Norte, sino que su marco de actuación es todo el mundo. ¿Por qué? Porque como en el Atlántico Norte no hay de qué defenderse, lo que ahora hacen es defender los intereses de esos estados donde sea del mundo. Si miráramos un mapa de dónde están los ejércitos de la OTAN, veríamos que están allá donde hay el paso o el origen del petróleo, de otros minerales y del transporte de mercancías. Realmente se dedican a ayudar, a facilitar los principales negocios de las principales empresas multinacionales. Y esto no es un secreto, sino que esto es aceptado por todos los estados miembros de la OTAN, que debe ser así. Esto por la parte de globalización. Creo que promueven y se dedican a esta globalización económica de este modelo económico. El otro, creo que es la cuestión, me gustaría compartiros este análisis, que es la cuestión más de cómo es el modelo capitalista en sí. A veces da miedo hablar de capitalismo porque dicen, es que sabéis que en Barcelona hay un partido político que se ha hecho muy famoso ahora, que se llama la CUP, ¿no? Y son anticapitalistas, son independentistas y anticapitalistas, así es como se definen. Nos conocemos bien, evidentemente, nos compartimos muchos espacios, mucha gente de la CUP y quienes nos dedicamos a todo esto. Y claro, el término anticapitalista pues es, no sé, como un radical antisistema que no se puede hablar, ¿no? Que no da para... Entonces, claro, es un término delicado, pero aún así creo que es interesante recordarlo, que el origen está ahí. O sea, si radical es ir al origen de las cosas, radical es ir a la raíz. Y si la cuestión de esta economía, que tiene tintes tan claros de militares en cuanto a que usa la violencia en todos sus extremos, si es necesario, para conseguir sus objetivos, es en parte a que se basa en una manera de organizar, en una estructura que hace que esto sea así. Y yo pienso que hasta que no cambie, difícilmente cambiarán el resto de cosas, volviendo a este análisis inicial, que la estructura económica genera un carácter social que le da unos valores al tipo de personas que genera esa sociedad. Y el capitalismo funciona por una organización de la actividad económica en base a unas personas que ponen un dinero. Eso es evidente. Ponen un dinero y se convierten en accionistas, socios capitalistas de esa empresa. Se genera una empresa, una SA, una SL. Entonces, estas personas que tienen dinero y ponen el dinero para que esa empresa trabaje, genere una actividad económica, no hace nada. Puede hacer o no hacer, pero bueno, digamos que no hace nada, como suele pasar. Estas empresas, esas personas contratan a personas para que trabajen, desde directivos a trabajadoras normales y corrientes. Estas personas trabajan para que esa empresa tenga actividad económica y que genere, ¿qué es lo que piden los amos de la empresa? Que haya un beneficio.
Porque si no hay beneficio, quien ha puesto el capital al final del año no tendrá dividendos. Sabéis que una empresa capitalista se basa en que al final del año haya más beneficios, más ingresos que gastos. Ese beneficio, una parte, se reparte entre los accionistas. Y por eso hay accionistas capitalistas que quieren que haya empresas. Entonces, ¿cuál es la lógica de todo esto? Que los amos presionan a quienes trabajan para que maximicen el beneficio. No sé si hay alguna otra economista en la sala, pero yo soy economista por Valencia, por la Universidad de Valencia, y creo que dicen que ahora ha cambiado un poco, no sé si creérmelo, pero bueno, yo he recibido una educación exclusivamente neoliberal y capitalista de la economía, exclusiva. Recuerdo el primer día, llegó el profesor y dijo, el primer profesor de introducción a la economía, dijo, aquí vais a estudiar toda la carrera de economía capitalista, y punto. Si os interesa otra cosa, me lo decís, que tengo un montón de libros, que me gusta, soy un apasionado de la economía, lo hablaremos, pero nunca habrá un examen que no sea de economía capitalista. Y claro, ¿quién levantó la mano? Nadie, ¿no? Porque si no iba para examen, tampoco lo vas a estudiar. Entonces, estudiamos la economía capitalista. Entonces, yo recuerdo que cada día nos decían, como entre 10 y 14 veces, vuestro objetivo es maximizar el beneficio económico. Entonces, nosotros no sabemos muy bien por qué. Porque no te explican que es para que le des dinero al accionista, que luego ese accionista se va a enriquecer de rentas, ¿no? Que eso se llama, ¿no? Vivir de rentas exclusivamente. Entonces, claro, la economía capitalista se basa en esta presión de conseguir el máximo beneficio económico. Esto, aparte de que en todas las empresas las dinámicas que genera, es un origen ya estructural que puede ser violento por sí mismo, porque todas las empresas a la vez no pueden maximizar su beneficio económico. La economía da para lo que da el espacio. Entonces, entran evidentemente en una lógica de competir, una lógica de que para yo tener más beneficio económico, la otra debe tener menos. Es decir, yo soy un bando y la otra es otro bando. Y, en fin, que es la lógica militar. Las otras empresas que compiten conmigo son mis enemigas. Y yo tengo que ganarles en esta lucha que es el mercado. Y esto es la lógica que hemos aprendido. Y esto lo explicamos ahora a cualquiera y nos dirá, evidentemente, que tiene que ser así. Y esto simplemente se basa en este origen de cómo organizar la economía. Que es este origen de que haya empresas que se basen en el capital, en el maximizar el beneficio económico. Entonces, esto para una empresa normal, en un momento determinado, no nos puede escandalizar. Pero si hablamos de empresas militares, imagino al empresario militar que cada día diga, diga y lo piense, tengo que maximizar mi beneficio económico. No tener un poco, no, maximizarlo. Esa es la lógica ya neoliberal. Y además, la lógica de que te lo piden los capitalistas. Una de las campañas que tenemos nosotros es la de ir a algunos de los bancos y decir en la Junta de Accionistas que hay que tener armas y denunciarlo, ¿no? Y molestar. Pues hemos visto por esto cómo son las juntas de accionistas, cuál es la lógica, ¿no? Los valores que hay allá. Y la Junta de Accionistas dura como 3 horas. Y solo hay un momento en que el señor Botín, que son a las que yo he ido, los de ahora con la hija no he ido, el señor Botín decía, los dividendos de este año son 3 céntimos o 14 céntimos por acción. Y en ese momento es el único que aplaude a la gente. Es un momento de exaltación, de alegría, ¿no? Porque ahora están esperando cuánto le van a dar por cada acción que tienen. O sea, eso es lo que genera este tipo de organización, que son, pues, una lógica económica basada en la codicia. Es un valor único en el y entonces ellos van a apretar para conseguir el máximo beneficio económico. ¿Y cómo se consigue el máximo beneficio económico? O aumentas ingresos o reduces gastos. Reducir gastos es pagar menos a los empleados, reducir gastos es contaminar, entonces no tener en cuenta ciertas cosas, reducir gastos, todo esto. Eso genera más dividendos, más alegría para esos accionistas. Pero bueno, eso por la economía, digamos, normal. Pero la economía de los militares o de las armas, de las empresas que fabrican armas, si tienen esta lógica, todavía es más escandaloso. Porque si están intentando maximizar su beneficio económico, además recuerdo que nos decían, si sois empresarios, directivos que buscáis maximizar el beneficio económico a corto plazo, seréis malos empresarios. ¿Por qué? Seréis especuladores. Y la lógica tiene.
Pero claro, esto aplicado a lo militar. Claro, si un empresario militar que fabrica tanques o balas o misiles, los hay, y además el ministro de Defensa es la representación en España de la segunda empresa más importante de misiles del mundo, MBDA. Si un empresario que fabrica misiles quiere maximizar su beneficio económico a largo plazo, es decir, aquí 10, 20, 30, 50, 100 años, ¿qué es lo que tiene que hacer para promover esto? Pues debe crear las condiciones para que sean necesarias sus misiles, sus armas. ¿Cuáles son esas condiciones? Yo no digo que un empresario de armas se dedique a promover guerras, que contrate ejércitos o mercenarios y que ataquen a uno para que le dé las razones al otro para que empiece. Eso no lo sabemos, aunque tendría cierta lógica en un momento determinado. Pero es imposible de saber, incluso de decir o de afirmar. Pero sí que podemos pensar de una manera basada simplemente en el sentido común que estas personas intentarán generar las condiciones necesarias a quienes van a comprarle las armas, que son los estados, los gobiernos y las sociedades finalmente, si son medianamente democráticas, que son las que aceptan esto, de que estas armas son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Porque hay amenazas, reales o no, porque sentimos las amenazas, porque sentimos miedo. Entonces, no es de extrañar que, aun haciendo análisis profundos de las amenazas, nos cueste encontrarlas, las que justifiquen las armas y los ejércitos, en la sociedad exista una sensación de miedo y de que hay una amenaza constante de que nos van a poner una bomba en cualquier esquina. Cuando es mentira, esa amenaza no es real, no existe, no es así. El análisis de estas amenazas de la seguridad, la probabilidad de que esto pase es muchísimo menor que la de que tengamos un accidente de tráfico o de que tengamos algún problema, algún ataque al corazón o algún tipo de otras amenazas a nuestra seguridad también. Eso por un lado. Por el otro, esto aparecía en el libro de Banca Armada, Banca Ética, era una manera de enfocarlo, es el de la economía cómo se ve enfocada hoy en día. Hoy la economía moderna, la economía neoliberal, el capitalismo neoliberal, promueve, como bien sabéis, incluso yo recuerdo que empezaba en el momento en que estudiaba, la ética en la economía, en las empresas, la ética empresarial. Ahora esto se plasma con los departamentos de responsabilidad social corporativa, de RSC. Es algo que habrá en todas las empresas. Eso, para que lo sepamos, dentro de un tiempo determinado no habrá empresa, incluso institución, que no tenga departamentos de responsabilidad social corporativa. Esto responde a un enfoque de la economía no exclusivamente basado en los accionistas, que se llama shareholder, sino en lo que se llama un enfoque stakeholder, que es un enfoque en el entorno, el contexto de la empresa. Es decir, hay que tener en cuenta, para que tu empresa funcione en el futuro, debes tener en cuenta a tus accionistas que te piden máximo beneficio, pero también debes tener en cuenta al gobierno, porque va a tomar decisiones, que si los impuestos, que si algunas leyes que te van a afectar, debes tener en cuenta la cuestión ambiental, porque claro, si al final no hay un mundo en el que vivir, pues tu empresa no va a poder desarrollar su economía, hay que tener en cuenta ciertos aspectos sociales, etc. Porque si no, ese maximizar el beneficio a largo plazo no funcionará. Tiene cierta lógica. Entonces, esto también lo hacen las empresas de armas. Y las empresas de armas se dedican a analizar quiénes son sus stakeholders, que son los gobiernos, por dos cuestiones, porque son quien hace las leyes en las que se van a mover, y los parlamentos, evidentemente, y también porque son los gobiernos sus principales clientes, son quienes compran las armas, porque las armas las compran los gobiernos. Las armas, el 99%, son compradas por los gobiernos, no son compradas por particulares. A pesar de que en Estados Unidos haya grupos como la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Los Amigos del Rifle, que promueven que todo el mundo tenga armas, etc. Y es verdad, y esto es así,
es una parte del negocio mínima. El volumen, en valor, me refiero, se lo lleva sobre todo el negocio destinado a armar a los ejércitos. Armar a los ejércitos que, como vemos, no nos defienden de nada porque no hay nada de qué defenderse con una respuesta militar. Es verdad que hay que dedicar, eso lo decimos, hablando de la CUP, había gente de la CUP con la que hablaba, una compañera mía que está allá, que decía, cuando hablamos de seguridad, a veces decimos que no hace falta dedicar recursos. Sí, hay que dedicar un montón de recursos a la seguridad, pero la seguridad entendida de otra manera, no a la seguridad militar, no a la seguridad esta del pensamiento único, que la única manera de responder a las amenazas a la seguridad es poniendo más personas de uniforme y armadas en un lugar determinado, o bombardeando, o haciendo ataques. Si no, hablamos de una seguridad diferente, que es la seguridad que no dijo ningún grupo radical antisistema, sino que proviene del PNUD, de las Naciones Unidas, de hace más de 20 años, en la que se habló del concepto de seguridad humana, que se quedó en el cajón por muchas cuestiones. Pero bueno, aparte de esto, las empresas de armas saben quiénes son sus stakeholders y cómo tienen que trabajar con cada uno de ellos. Yo creo que no tanto para que en el mundo no se acabe, ¿no?, y puedan seguir teniendo negocio, sino para maximizar su beneficio económico. Y tenemos que ser conscientes que las empresas de armas trabajan mucho por defender sus intereses en los gobiernos. Y tenemos un caso en el que yo participé y lo vi y bueno, fue un ejemplo claro. Si recordáis, en el año 2008 se estaba haciendo campaña por prohibir las bombas de racimo. Un poquito antes, y finalmente en el año 2008 se prohibieron. Las bombas de racimo son unas bombas que al ser lanzadas caían de una manera muy dispersa y algunas explotaban y otras no. Entonces las que no explotaban se quedaban en el lugar, luego volvía la población, si es que se había podido ir, y le explotaban en la mano, en el pie, eran como juguetes, generaba daños. Sabéis que la guerra es legal, ¿no? La guerra se puede hacer, es legítima en el mundo actual, pero solo entre militares. Cuando afecta a civiles, se supone que no debería pasar. Es un poco cínico, ¿no?, decir esto no, que diga esto todas las legislaciones, cuando la mayor parte de las víctimas de todas las guerras, no de ahora, sino de toda la historia, han sido civiles. Pero bueno, ese es el marco en el que funcionan. Volviendo a las bombas de racimo, que son las que generaban víctimas civiles y por eso se prohibieron, demasiadas víctimas civiles quizá, recuerdo que montamos una coalición de entidades para pedir que en el mundo hubiera una ley internacional, un tratado, y que los gobiernos pues lo hicieran para que no se pudieran fabricar ni vender bombas de racimo en los países firmantes. Entonces en España se empezó a hacer esta campaña de lobby, de incidencia política. Esas entidades nos organizamos, fuimos a hablar con el Ministerio de Exteriores y nos atendieron. Pedimos una reunión y nos atendió pues una persona, de un funcionario de Exteriores, que era quien se encargaba de estas cuestiones. Nos entendió muy bien y nos dijo, el día que fuimos a Madrid, dijo, ¡ay, qué bien que estáis aquí! Mira, qué curioso, porque justo ayer vino el señor Leoncio, se llamaba así, no se llama, de Instalaza. Instalaza era una de las dos empresas que fabricaban bombas de racimo en España, que está en Zaragoza. Y dijimos así, sí, vino aquí, nos enseñó un PowerPoint y nos explicó las bombas de racimo que fabrica y nos dijo que eran una cosa muy interesante, que, en fin, hablad con él si queréis. Y dijo, pues venga. Y le llamamos y dijimos, oiga, podemos ir a hablar con usted. Y fuimos a Instalaza. Tuvimos una reunión en Zaragoza con el señor Leoncio y nos explicó, nos pasó el PowerPoint de que sus bombas, él nos quería decir que sus bombas no eran tan malas, ¿no?, porque se desactivaban, se explotaban cuando tenían que explotar, sí, que no generarían esas víctimas, ¿no?, que en un momento determinado, eso decía, no eran afectadas por la contaminación. Nos explicó eso. Era curioso porque allí teníamos una vitrina con granadas, con armas, ¿no?, que eran sus productos. Y bueno, esto se quedó así y le dijimos, pues nosotros vamos a trabajar porque esto se prohíba. No sabe mal por usted o no, pero bueno, si sale, esperemos que salga, tendrá que cerrar el negocio. Bueno, es que aquí trabaja mucha gente, tanto, pensad en sus familias, bueno, lo que sea.
nos lo dijo a nosotros también, que es lo que le diría al funcionario de Exteriores. Pasó el tiempo y nos fuimos a las conferencias determinantes que se hicieron en Dublín en el mayo de 2008. Y me acuerdo que allá, bueno, una conferencia de estas funciona que se ponen los estados así en mesas muy grandes, ¿no? Y cuando dejan entrar a las asociaciones, a la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, le ponen como unas sillas detrás para que tú puedas entrar y salir y decirle cosas. Y compartes unos espacios. Imagino que las conferencias son aquí y todo el mundo está subiendo, bajando, y tú ves a los de España y le dices, oye, que queremos hablar con vosotros. ¿Qué es lo que vais a decir? Queremos comer con vosotros. Y entonces nos decían cosas, ¿no? Había había militares e ingenieros que nos decían que era una bomba muy necesaria, que desde un punto de vista militar era muy útil y muy efectiva, ¿no? Claro, eso es una manera de verlo. Desde un punto de vista militar era estupenda, porque pasabas una vez con el avión y destrozabas todo aquello de una. No corría riesgo el avión pasando tantas veces tirando bombas unitarias. Desde un punto de vista militar, excelente. Y decían que no, que había que mantenerla, que eso era la seguridad nacional. Bueno, en fin. Y luego, pues los políticos nos decían que bien, que de verdad que harían pues todo lo posible, porque España es un país que defiende los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el momento de la votación, digamos, de la última declaración, y éramos varios, pero justo en ese momento me tocó a mí estar ahí porque me metí yo y otra persona. Y le preguntamos al diplomático, el cargo de Exteriores, pues ¿qué vas a decir? Dice, tranquilos que ya veréis que os va a gustar. Entonces pasa la ronda, ¿no? Habla todo un país, el otro, Francia, tal, no sé cuántos. No estaban los más grandes, como podéis imaginar, pero bueno, estaba Francia, Alemania y el Reino Unido. Empiezan a hablar, cada uno llega al turno de España y el diplomático dijo, nosotros estamos por la prohibición de las bombas de racimo, estamos por tal, ¿no? Me pareció bien. Dijo, pero queremos introducir una cuestión que estamos seguros que les va a gustar a todos ustedes, que es que tenemos que prohibir las bombas de racimo, pero no aquellas municiones, en realidad se llaman municiones en racimo, no aquellas municiones que incorporen estas dos características que les voy a decir a continuación. Y dijo exactamente las características que salían en la bomba de racimo de Instalaza en su web, la MAC 120. Las mismas, la misma frase, porque era como ellos la vendían. Afortunadamente España no pinta nada en el mundo, y pasó la ronda y nadie le hizo caso ni dio apoyo a la moción, y España aceptó lo que salió, que era que se prohibían las bombas de racimo que fabricaba Instalaza también. Esto es para ver lo importante también la importancia que le dan las empresas a trabajarse su futuro también, porque si ahí hubiera salido que estas se quedaban, Instalaza seguiría fabricándolas y vendiéndolas. ¿Y quién es Instalaza? Porque dices, oye, ¿y esta empresa quiénes son? Pues Instalaza, entre otras de sus características, es la empresa en la que el año 2008 se fabricaban bombas de racimo en el primer semestre. Llegó el año 2011, esto ya para acabar con este ejemplo, que creo que es muy revelador de cómo funciona el tema. Llegó el año 2011 y sabéis que hubo la guerra en Libia. En la guerra en Libia, Gaddafi se dedicó a bombardear Misrata, que era una ciudad para el rebelde. La bombardeó, había ya unos activistas de derechos humanos de una entidad que se llama Human Rights Watch, que es como Amnistía Internacional de los Estados Unidos, y vieron unos restos de una bomba, la miraron y dijeron, hostia, esto es una MAC 120 Made in Spain, que es la que fabricaba Instalaza. Hicieron un artículo en The New York Times, que lo vimos por el artículo, y empezamos a mirar, ¿y esto cuándo ha salido de aquí? Miramos que de Zaragoza, el primer semestre de 2008, salieron armas a Libia. ¿Y qué pasó ese año? Pues que Gaddafi visitó España, era cuando mandaba Zapatero. Entonces, todo lo que parece que pasó es que Gaddafi visitó España, visitó Zaragoza, por lo visto, visitó al señor Leoncio, le compró bombas de racimo y dio permiso al gobierno español de si se le podían, porque funciona así, el señor Leoncio le debe pedir permiso al gobierno español de si puede vender estas armas, aplican la ley de comercio de armas, que es un país donde vender armas, en este caso un país donde no hay conflicto, donde no está en conflicto, no se violan los derechos humanos, no hay tensiones ni se reprime a la población, más o menos es eso. Gaddafi pasó el filtro, parece ser, y se le vendieron estas
bombas de racimo a sabiendas, porque era un proceso a sabiendas de que se iban a prohibir. O sea, estaban sacando stocks de una manera deliberada. En ese momento la ministra era la señora Carme Chacón y el GEMAT era el señor Julio Rodríguez. Pero bueno, no sé si participó en todo esto, en militar de Podemos. ¿Y quién era miembro del Consejo de Administración de Instalata en ese momento? Como bien sabéis, el ministro actual de Defensa en funciones, Pedro Morenes, que aparte de esto en su currículum tiene otras cosas. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que las empresas, los gobiernos, todo está enlazado de alguna manera porque lo tienen que trabajar así, para mantenerse también su negocio de futuro. Otra cuestión de la economía de las armas, en este caso explosiva, para mí es algo que hay que analizar más, que es de verdad cuál es la producción que hay y cuáles son las armas que se venden, cuántas se venden. Solo con algunos datos de los que hay, si miramos el SIPRI, es el Instituto de Estocolmo que se dedica a analizar las cuestiones de paz, seguridad y armamentismo, así de una manera más global en el mundo, saca cada año una lista de 100 empresas, 100 industrias militares. Nosotros en Senteras tenemos el honor de darle las españolas. Los datos de las españolas los ponen. Saca las 100 principales. Esas 100 principales cada año facturan más o menos 400.000 millones de dólares. ¿Es mucho o poco? En la economía mundial es algo, no es lo principal, pero es una cosa, pues bueno, interesante. Pero si miramos los datos del mismo SIPRI o de alguna otra entidad que analiza el comercio y las exportaciones de armas, vemos que anualmente son unos 30.000 millones. Entonces, entre 400.000 y 30.000, o sea, de 30.000 a 400.000, aquí hay mucho dinero. Es verdad, todo el mundo sabe que los principales clientes de las empresas de armas de un país es el propio país, el propio ejército. Es decir, en España, la industria militar, su principal cliente es el ejército español. El 80, dicen que es entre el 60 y el 80, pero si fuera el 80 o si fuera el 90, no llegamos. O sea, estamos hablando de 20.000, 30.000, 50.000, 100, no sabemos cuántos miles de millones están vendiéndose a quién. ¿Por qué? Porque las leyes de exportación de armas, el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que estamos analizando ahora si es un fraude o no, aunque lo podemos imaginar, porque fue un tratado firmado por las principales potencias productoras de armamento del mundo y en el que las industrias participaron y les pareció estupendamente que lo hicieran, o sea que tampoco sería tan limitador de las ventas de armas, pero bueno, el Tratado de Comercio de Armas, la Posición Común Europea y la Ley Española de Comercio de Armas, estas se supone que están para reducir y para controlar las ventas de armas, las exportaciones de armas. Pues resulta que esos 30.000 millones que están ahí controlados, si vemos los datos oficiales, vemos que se le vende a Gaddafi cuando se le vendió, que los principales clientes de armas desde hace ya más de una década son Oriente Medio, donde todo lo que está pasando, como estamos viendo ahora, etcétera, etcétera. Y además, lo que no sabemos, de estos 30.000 a esos 400.000 o desde 300.000, ¿cuánto hay aquí de exportaciones de armas secretas? Porque toda la legislación de exportación de armas tiene la posibilidad de mantener en secreto aquello que el país considere que puede afectar a la seguridad nacional. Y punto. Y en España sabéis que los secretos nunca se sabrán. En Estados Unidos se van desclasificando papeles cada 20 años, etcétera. Aquí nunca. O sea, eso pasará, nunca se sabrá, nunca nadie sabrá lo que se ha decidido que ha sido un secreto de Estado. Y entonces yo sospecho que debe haber un volumen similar a las exportaciones de armas que nos dicen consideradas secreto de Estado y que van donde no sabemos. Pero claro, esto es una suposición, sí. Pero bueno, hay algo que nos indica que puede ser así. Volviendo a la economía militarizada. Y con esto voy cerrando un poco los argumentos. El valor militar principal es aquel en el que, aparte de los de ordenación interna, lo de obediencia ciega,
una disciplina máxima, o seguir la orden de tus superiores sin un cuestionamiento, etcétera, etcétera. El otro es la de la generación del enemigo, la de el otro que generar una imagen de aquel otro que me impide conseguir mis objetivos y que tengo que eliminar para conseguir mis objetivos. Entonces, esto es, de trasfondo, tiene la competitividad, ¿no? como valor detrás. Este valor se transmite a la economía actual de libre mercado que se basa en la competitividad. Incluso hay tribunales de la competencia, no hay tribunales de la ética de las empresas internacionales, no, hay o de los derechos humanos. Hay tribunales para defender la competitividad y quien no se comporte de manera competitiva, o sea, violenta, la competitividad lleva a violencia, que es como el efecto que tiene final, pues, lo defendemos como sociedad incluso con competitividad. Así que, para no enrollarme más, con todo esto, ¿por qué tenemos que desmilitarizar la economía? Yo creo que desmilitarizar significaría, por un lado, hay guerras que generan beneficios económicos. Antes lo hablábamos también. Incluso Aznar, dentro de todos sus argumentos que utilizó para justificar la guerra de Irak, casi que este pasó desapercibido, dijo claramente que si vamos a esta guerra, nuestras empresas se beneficiarán. Lo dijo así. ¿Y por qué lo dijo tan abiertamente? Pues porque a la gente le parecía bien, a una buena parte de la gente le podía llegar a parecer bien este argumento. Que hagamos una guerra para hacer negocio, para que nuestros bancos, para que nuestras empresas petroleras, para que nuestras empresas de construcción, etcétera, luego consigan contratos allá. Es decir, hay guerras que generan beneficios más allá de las guerras por petróleo, que son tan evidentes como podéis imaginar. Y en Libia no os olvidéis, Libia es un país sumido en el caos, donde no existe el Estado prácticamente. Yo tengo un profesor amigo del Centre de las, José Luis Bordillo, dice que la OTAN es la organización, la principal organización promotora del anarquismo desde hace muchos años ya, porque allá donde pone el pie se carga el Estado. Es decir, en Irak, en Afganistán y en Libia, pues esto pues, no funciona de otra manera. Y en Libia, por ejemplo, todo eso no funciona, pero lo que sí que funciona perfectamente desde el día siguiente a los bombardeos, al fin de la guerra civil en Libia, es la extracción de petróleo. Repsol, Total y muchísimas más empresas de petróleo siguen sacando petróleo de Libia y allí no pasa nada. Es decir, eso sí que se mantiene. Ya lo sabéis, pero a veces hay que recordarlo. Entonces, en este sentido, por eso es necesario. ¿Por qué? Porque también la guerra da beneficios a quienes participan en ella. Que no se nos olvide, unos de los grandes beneficiados de los conflictos armados, que no son solo las empresas de armas, son también los contratistas, los que llamamos contratistas. Por ejemplo, en la guerra de Afganistán, la manera de estar allá de los ejércitos extranjeros, no sé cómo lo que nos podemos imaginar, pero cuesta imaginarse la realidad. La realidad es un enorme compound, un enorme centro, una enorme ciudad, en el que para Estados Unidos hay Burger Kings, hay tiendas, hay cines, hay lugares, no como aquí, todo de una manera un poco más precaria, pero hay todo lo necesario para que cuando acabes tu jornada laboral te vayas a relajarte un rato y al día siguiente puedes salir a patrullar. Y en la Española pues hay una cantina, hay futbolín, hay no sé cuántos. Coincidí con un periodista catalán en una charla y explicó que quien hace esto para Estados Unidos es Halliburton. Sonará. Halliburton, cuyo director antes de llegar a ser vicepresidente era, si no me equivoco, Dick Cheney, y Donald Rumsfeld de George Bush. Se dedicaban uno a cada una de estas empresas. En España, el Halliburton de España, en Afganistán, era un valenciano llamado Carlos, que es quien se encargaba de que allá tuvieran fabada la asturiana, agua fombella, jamón el pozo y todas estas cosas, para que se sintieran como en casa. Pues, estos contratistas, evidentemente, se benefician de que esto sea así. No sé si era, creo que me dijo que era agua fombella, la que allí vivía. Todo esto
evidentemente también es criticable desde un punto de vista de economía militarizada. Después, porque las ventas de armas, por muy controladas que estén, aunque se quieran controlar, que vemos que no se quieren controlar, pero por muy controladas que estén, las armas, una vez se vende en un lugar determinado, imaginaos que las armas que se pueden haber vendido en un momento determinado a Libia, después, ahora mismo estas armas, ahora son utilizadas por el ISIS. Hay un estudio que os animo a mirar de Amnistía Internacional, muy reciente, de Amnistía Internacional Londres, de quiénes son las armas del ISIS, de esta gran amenaza que nos amenaza nuestra seguridad. Si lo miras bien, esas armas, y lo tienen controlado por fotos en terreno, estas armas son principalmente de Francia, de Alemania, si no recuerdo mal, de Estados Unidos, de Rusia y de Bélgica. O sea, las armas del ISIS, que son la principal amenaza de nuestra seguridad, son nuestras, por decirlo de alguna manera. Que a lo mejor no se han hecho en España o no se han visto todavía. Es decir, por mucho que lo queramos controlar, nos puede venir un momento determinado en contra. Sin ir más lejos, como un comentario un poco divertido, no sé si habéis visto Rambo 3. Pero Rambo 3 como película no es muy interesante, pero como hecho histórico lo es. Si lo miráis bien, Rambo, Stallone, Sylvester Stallone, que es Rambo, que se va a Afganistán a luchar por la libertad, se va a luchar de la mano de los talibanes, que son llamados los luchadores por la libertad. Los talibanes, que luego son los enemigos de Estados Unidos en el propio Afganistán. Es decir, aquellos a quienes se les ha armado y ayudado en un momento determinado, luego se pueden convertir en tus enemigos. Pero eso no importa, en el fondo. Porque lo que importa es que haya una sensación de conflictividad, de miedo, de guerra permanente, porque esta sensación es la que hace que se maximice el beneficio económico a largo plazo de las empresas de armas. Y claro, dices, ¿y esto cómo se puede reducir? Aparte de incidir en que haya menos presupuesto militar, de reconvertir la industria militar, que se puede reconvertir la industria militar. Hay un caso interesante de una empresa que se dedicaba a fabricar blindados, las estructuras de los blindados, de los tanques, y ahora se dividió en dos, eso es verdad. Hay una que se dedica todavía a cosas militares, pero la otra se dedica a hacer, se llama Gamesa, que lo conoceréis, a hacer los molinos de viento. Hay reconversiones militares que se pueden llegar a hacer en un momento determinado. También está la cuestión, como sabéis, de los bancos, el papel fundamental de los bancos que financian las empresas de armas. Según otros estudios, 3 de cada 4 armas no existirían de no ser por la financiación que consiguen las empresas de armas. Y sabemos que esta financiación es dada por 2 bancos con nuestro dinero, por poco que sea, que está ya pero que no usamos. Porque el dinero que nosotros tenemos en el banco, si lo fuéramos a pedir todo el mundo a la vez, no lo tendrían, como bien sabéis, sino que solo tienen el 7, el 8% del dinero que manejan. Ese resto, 92%, lo tienen invertido por aquí y por allá, y como podemos ver por muchos informes, algunos de los que hemos hecho nosotros, está invertido también en empresas de armas. Y estas tienen un ratio de endeudamiento que ronda el 75%. Aparte de todas estas medidas que podemos hacer para reducir, no queda otra que ver que la única economía desmilitarizada sería una economía no capitalista. No sabemos cómo se llamará ese modelo, porque el modelo socialista pues también incorporó desmilitarización, ¿sabes? Los modelos comunistas conocidos también han incorporado esto, y hasta el de Cuba, que, en fin, puede generar mucho apego por muchos elementos, también es un modelo basado en una estructura y un control militar en muchos de sus aspectos. Es decir, no ha funcionado. En gran parte por esta influencia de lo militar. Pues quizá la única manera es inventarse, no sé, otra economía que se base en otras cosas, que quizá ahora no hemos pensado demasiado. Yo creo que un punto de partida, y esto no es tan difícil. Esto, en fin, se trata de hacer empresas que no se basen en el capital, que se basen en, bueno, las cooperativas ya son algo de esto, que quizá después no funcionan como nos gustaría. Bueno,
podrán mejorar. Pero este tipo de empresas, la economía social y solidaria, la economía feminista, que seguro que habéis hablado de algunos de estos aspectos, todo esto incorpora otras maneras que quizá en un momento determinado consigan que se acabe siendo radicales en este caso, porque si no se va a la raíz no cambiará. Yo creo que en este, quizá en muchos otros, esta economía que podemos llamar, que también, además de ser capitalista, neoliberal, patriarcal, es militarista. Y una última razón, que yo creo que puede servir, es un argumento, ha salido antes, pero me gustaría, por quien no ha venido antes, que creo que la gente lo entiende bastante bien quienes no nos dedicamos a esto. Es decir, al final estamos hablando de que tenemos que gestionar nuestra seguridad, que queremos vivir con más seguridad, por muchos aspectos. Y cuando ocurre algo tan grave, porque es grave e inaceptable evidentemente, como un ataque de carácter terrorista, como los que ha habido recientemente en Bruselas o en París, o en muchísimos otros lugares del mundo, pero bueno, estos que parece que son los que hubieron en Madrid, que van a pasar aquí, mañana mismo, que es la sensación que se está dando. Es decir, como respuesta a esto, ¿qué se hace en un país? Pues en España se hace una reunión del comité de emergencia, no recuerdo el nombre exacto que tiene. ¿Y quién va a esa reunión? Se sienta pues, el ministro Rajoy, el jefe de gabinete, Jorge Moragas, se sienta el ministro de Defensa, con el secretario de Estado de Defensa probablemente también, se sientan el jefe de Estado Mayor de Defensa, ya no el militar de Podemos, sino el de ahora, que no recuerdo cómo se llama, se sientan 3 o 4 o 5 militares, cada uno de los ejércitos, algún analista, me imagino, quizá, relacionado con el gobierno, y esas son las personas que deciden lo que hay que hacer. Claro, ¿qué van a decidir? Ellos dicen, nos han atacado, bueno, o ha habido unos ataques con armas. ¿Qué se hace en estos casos? Dicen, señor, tenemos preparadas la aviación. El otro, tenemos preparado, porque es que eso va así, no es broma, tenemos preparado toda la armada para defendernos. Tenemos preparado a los 120.000 militares para defender nuestra seguridad. Tenemos, también está la policía, tenemos preparado esto. Entonces, ¿qué se hace? Pues en estos casos, como hemos visto, lo que se ha hecho tanto en Bélgica como en Francia, también por otros motivos políticos e internos, etcétera, pero también porque quienes están ahí decidiendo son estas personas, se ha dicho, oye, pues, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver, así los del ISIS, pues vamos a eliminarlos. Entonces, la estrategia es la de ir a bombardear y eliminarlos. Eso es la estrategia que se sigue ahora para solucionar este problema. ¿Qué problema? Lo hay. Esta es la estrategia que hemos utilizado mundo occidental al menos, desde un caso similar que hubo el 11 de septiembre del año 2001, con la guerra contra el terror, ¿no? La guerra global contra el terror. Esta estrategia, ¿qué ha generado después de 15 años o de 16 de utilizarla? Un mundo mucho peor que el que había. Hemos generado agravios en unas personas que viven en unos lugares del mundo, que es Afganistán, que es Irak, que es Libia y que son muchísimos otros, donde se ha bombardeado, se ha ocupado militarmente, se ha matado a gente de sus familias, de su entorno. Estas personas van a tener durante generaciones como enemigo a quien ha hecho eso. O sea, esto arreglarlo va a costar generaciones, pero no se va a arreglar haciendo lo mismo que lo ha generado, que es bombardear otra vez. Y nada más haya elecciones en España, porque en el momento que haya gobierno, este gobierno va a tener que decidir si bombardea Siria o no. Y Rajoy ha dicho que sí. Pedro Sánchez no lo dice, pero lo piensa. Y los demás no lo sabemos muy bien, pero probablemente algo parecido. Entonces, por nuestro egoísmo, por nuestra seguridad, hay que dejar ya de utilizar esta estrategia. Dicho así, aunque no en valores, sino de estrategia política. Porque podemos mostrar a cualquiera, aunque no sea pacifista, que no funciona, que no ha funcionado, que cambie de ya esta estrategia para ver si genera algo diferente. Yo lo dejaría aquí, no he hablado demasiado, no me habéis cortado ni nada, y pregunta, comentario.
bueno, si alguien quiere empezar la ronda, alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver, creo que has enfocado el tema del militarismo casi exclusivamente desde la óptica del mundo neoliberal o del capitalismo, ¿no? Porque yo sí creo que los pueblos tienen derecho a la defensa, a la resistencia. Pongo como ejemplo, el pueblo saharaui no existiría sin su brazo armado, hoy en día, aunque esté en la posición que esté. El pueblo palestino, aunque sea con onda, tiene derecho, y también yo creo que sería aplastado. O por ejemplo, la situación del genocidio que ha habido en Guatemala, si las comunidades de población en resistencia no hubiese sido posible. Luego hay otras formas de intervención casi que se justifican y que tienen otros valores más allá que el de la debida obediencia, el tema de la economía para la guerra, etc., como pueden ser la libertad, la dignidad y la solidaridad. Hablo, por ejemplo, Angola, la intervención de Cuba en Angola para la libertad de esos pueblos, ningún beneficio se llevó y fueron triunfadores de esa situación. Yo creo que los pueblos tienen derecho cuando hay un capitalismo y hay una militarización de la economía y una economía de la guerra también, que ahí sí se debería de profundizar, se debería de profundizar más. ¿Por qué? Porque si no, yo creo que el mal sería mayor, las muertes y el sufrimiento serían mayor. Entonces yo creo que habría que hablar también de lo militar en el otro sentido y con otros valores también. Por otro lado, se obvia o se omite los organismos internacionales de resolución de conflictos absolutamente inoperantes, alienados con el sistema capitalista, etc. El papel que ha jugado tan importante el de los países no alineados en su momento, que yo creo que sería un tema a retomar en ese sentido el replanteamiento. Y por último, no quiero copar más, tendría muchas cosas que decir, el tema de la organización social, precisamente para la paz y la resolución de los conflictos por métodos pacíficos, etcétera, vincular estas luchas de del pacifismo con el empobrecimiento que genera esta sociedad capitalista y la industria de la guerra, ¿no? O sea, los presupuestos militares aquí en todos sitios empobrecen, no solamente los recortes y las leyes, etcétera. Tenemos que vincular eso. ¿Por qué? Porque un grupo de diputados excelentes que lleguen allí y que formen un gobierno no van a cambiar esto. Si no hay una sociedad organizada, empoderada y un poder popular fuerte que sea capaz de reforzar o de poner firme, entre comillas, no en el sentido militar, a sus representantes. Nada más. Bueno, aprovechando, así pensando una cosa más. Bueno, aquí hay un tema controvertido y difícil, que es el de la autodefensa, otro concepto, el de los grupos de autodefensa. A veces, a nivel personal, también como entidad o como lugar donde me muevo, pero bueno, a nivel personal me considero pues, que quisiera ser no violento, aunque no lo sea, porque en eso estamos, pero bueno, lucho por eso, ¿no? por intentar eso aplicarlo en todos los ámbitos, y porque desde un punto de vista más holístico, más de persona, pero también verlo desde un punto de vista estratégico y pragmático, que es otra manera de verlo, Me gustan los dos, evidentemente, y me identifico con los dos, pero hay uno, el pragmático, que también puede funcionar. Y yo creo que los ejemplos que has puesto
afortunadamente, no basan su lucha en una respuesta militar. Basan su lucha en una respuesta a veces violenta, con pequeñas violencias. Que yo no sé lo que haría en su situación, no lo sé. Porque como no estoy en esa situación recibiendo esa violencia, pues en Palestina, esa humillación constante, no sé cómo reaccionaría, porque pues quizá no sería capaz de estar siempre situado en la no violencia. O debería entrenarme mucho, ¿no? O mejorar muchísimos aspectos personales. Pero aún así, en Palestina, o en el Sáhara, o en otros lugares, creo que mayoritariamente su lucha es no violenta, y creo que es por eso que no les han ganado. Porque si basaran su lucha en la parte militar, tienen todas las de perder. Si se dedicaran a luchar cara a cara Palestina con Israel, es decir, quien gane la guerra se queda con el pastel, con todo, gana Israel, ya lo saben. Lo mismo con el Sáhara, si lucha con Marruecos en esos términos, tiene la de perder. Lo mismo con todos los grupos pequeños, que es lógico que tengan las de perder. Y de eso se trata, eso es lo que quiere también el grande, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que lo que hacen es, sobre todo, utilizar otras estrategias, y por eso consiguen la simpatía y el apoyo internacional. No solo de muchísimos países, sino sobre todo de la sociedad, de la comunidad internacional. Y esa simpatía, esas colaboraciones que hay enormes con el Sáhara, yo creo, claro, no se puede decir porque el mundo es como es y ahora es lo que es, pero yo tengo la convicción de que serían muchísimo menores si utilizaran la violencia para conseguir sus objetivos. Si hicieran atentados de guerrilla, ataques, pusieron unas bombas aquí, unas bombas allá, creo que sería menor. Eso es la sensación que tengo. Pero es verdad que en un momento determinado, quien reaccione como reaccione, el caso del Kurdistán, por ejemplo, en Cataluña se habla bastante. Allá existe, incluso desde la izquierda muy alternativa, una gran sensación de simpatía por los grupos kurdos, los armados también. Y se habla mucho de las mujeres armadas kurdas como algo de liberación femenina. A ver, no sé, yo evidentemente no estoy de acuerdo porque no creo que puedan ganar nunca, por la parte pragmática, y además, bueno, si usas la violencia para conseguir algo mejor, no lo vas a generar, porque es verdad que, bueno, algo mejor si comparado con algo tan malo como lo anterior, como pasó en Cuba, pues claro, no lo sé, depende de lo que valores, en lo determinado. Pero Cuba tampoco ha sido un éxito al final, por muchísimos otros aspectos, No creo que el debate sea eso, porque ese debate es súper difícil y complicado. Entonces, no sé, creo que en el fondo están usando técnicas de autodefensa, sí, claro que sí, que se defiendan, pero sobre todo son no violentas. Y creo que no tanto de carácter militar. Y cuando se utilizan las otras es cuando quizás se dan pasos atrás. Yo estuve en el MST hace unos años, que para mí es una de las experiencias más interesantes que he podido tener. Estuve visitándolo y conociéndolo y hablando con mucha gente durante un tiempo. Y recuerdo que yo iba con mi idea no violenta 100% o 200, y claro, ellos iban a hacer una ocupación, iban con azadas y con pinchos, ¿no? Cosas que pinchan. Claro, yo les digo, oye, eso no es violento. Piensas, eso claro, en un momento determinado, si esto lo haces aquí y te vas con cosas que puedan pinchar, la sociedad va a pensar que eres un poco peligroso y va a justificar la violencia que la policía va a utilizar contra ti porque llevas elementos punzantes que puedan ser utilizados de manera violenta. Ellos dijeron, bueno, pues no sé, no lo habíamos pensado tanto desde ese punto de vista, defendemos la lucha no violenta. Y además dijeron, evidentemente esto no lo usamos para nada, pero quienes van, si no van con eso, en fin, no se atreven, porque es su herramienta y es su... no lo sé. O sea, me dieron una explicación un poco de, bueno, culturalmente en ese lugar eso hacía falta, pero tampoco tenía el objetivo de ser algo violento o de ser una respuesta militar.
y hay muchísimos más ejemplos, afortunadamente, en el mundo, de los que no hablamos, y de los que no hablan los medios de comunicación, de responder a las guerras y a la violencia de otra manera. Hasta en Siria ahora mismo, y en todos los lugares del mundo donde hay guerras, yo no sé si es una mayoría quien está haciéndolo, probablemente lo sea, casi que no tenemos tiempo de analizarlo, ni de verlo, ni de conocerlo, pero hay infinidad de iniciativas locales de pocas personas o de muchas en un lugar determinado que intentan convencer a quienes están allá de que no vayan a la guerra, de que no usen la violencia, de que huyan, de que desierten, de que eso está pasando ahora mismo en un montón de lugares. No sé si es quizás sea hasta mayoritario, como no podemos saber, solo vemos las bombas que caen, los que matan al otro y las cabezas cortadas. No sé, como comentario que añadir. Yo creo que el ejemplo, como nadie, el ejemplo de Cuba no me vale, ¿no? Porque el ejército, yo creo que se escucha bien, ¿verdad? No. Digo, el ejemplo de Cuba no me vale. Yo creo que gracias a la resistencia del pueblo cubano y su organización han podido sobrevivir al bloqueo que han tenido de todo tipo, incluido militar, y yo creo que en ningún momento ha tenido ni función invasiva ni de ir a defender intereses fuera de su país económico de ningún tipo. Yo creo que han jugado el papel que han jugado y yo aplaudo aquella revolución en su momento. Insisto, el que persista en la situación del pueblo cubano económica que hay no es responsabilidad del ejército, creo yo que no tiene nada que ver, ¿no? Y yo ponía varios ejemplos de resolución de conflictos. La realidad es la que es. Yo creo que tiene que haber un tránsito evidentemente hacia una sociedad sin ejército y desmilitarizada, pero sabiendo el modelo imperante. Yo creo que los pueblos tienen derecho a la resistencia, a defenderse, y si hay sitios que es suficiente porque el ejército brasileño no es tan agresivo con los sin tierra, pero hay otros sitios que sí lo son. Puse el ejemplo de Guatemala, donde ha habido un exterminio, creo que en los últimos años ha sido conocido, y gracias a la resistencia armada, con las pocas armas, gracias a eso se consiguió la intervención de la ONU y los acuerdos de paz que se consiguieron. La cuestión son las estrategias que lleven a cabo esos pueblos armados, esas estructuras militares, si le quieren llamar, pero insisto, yo sí soy pacifista en este sentido, pero si mañana hay que coger un fusil para defender al pueblo saharaui, lo cojo, así de claro. ¿Por qué? Porque el modelo en el que vivimos absolutamente intervencionista, dominante, impositor, esquilmador, anulador de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y repito, yo sí soy yo creo que tiene que haber un tránsito. La cuestión es plantearnos cómo empezar a bajar presupuestos, a acabar con los compromisos de compra internacionales de los estados de la OTAN con armamentos inútiles, y luego ir desarmando todo eso a la vez que se van creando organismos eficientes que solucionen los conflictos y no organismos que tomen partidas a favor de los intereses neoliberales, ¿no? Yo creo, así a grandes rasgos lo expongo, pero yo creo que es un tránsito, y en ese tránsito yo creo que la gente tiene derecho a la defensa y a la resistencia. Si le quieres llamar grupos guerrilleros, a mí me da igual. Cada pueblo que se organice en la medida que sea. Lo que sí que yo no admito es la imposición, la esquilmación, la humillación, la invasión, pero yo creo que hay otro tipo de ejército, si no lo quieren llamar ejército, de formas de organización armada a la que tienen derecho los pueblos. Mientras hablabas de todo el mundo que se genera en torno, por ejemplo, a los soldados que fueron a Afganistán, de Estados Unidos, que estaba el McDonald's, que estaba no sé qué, yo creo que hay una institución universal que está allí donde están todos los ejércitos, que es la prostitución, y que es un ejemplo de, el patriarcado y el militarismo van de la mano absolutamente,
Y también decir que en la economía de la vida, lo que vuelve a restaurar la vida en los países de conflicto son las mujeres, siempre, en todos los países, en todos los lugares donde ha habido conflicto bélico. Es la economía feminista, aunque no se reconozcan como feministas y no se hayan reconocido, las mujeres de negro, de Serbia. El campo de batalla usado es el cuerpo de las mujeres para dañar en lo más profundo de la identidad del pueblo, para hacer un daño que siga ahí presente cuando haya acabado la guerra, en los hijos nacidos de esas situaciones. Es el cuerpo de las mujeres el que sufre la guerra, aunque no aparezcan a veces con las cabezas cortadas. Bueno, solo remitirnos al Guernica, porque también hay muchas cabezas de mujeres cortadas, pero son las mujeres las que vuelven a generar, vuelven a hacer el pan, vuelven a buscar el agua, vuelven a caminar para encontrarse con la que va a parir, vuelven a rehacer la vida. Y yo creo que a veces no pensamos en eso, ¿no? Pero que también es muy importante para mí. Quisiera sobre esto un apunte y quizá una colaboración. Estamos trabajando este año una cuestión, un poco, no sé, ha salido así, sobre género y militarismo. Y se está trabajando por un grupo de gente en el centro y a ver qué sale. Y una de las cosas que vamos hablando, por ejemplo, hablamos en una reunión, sale, es una cuestión relacionada con, pues me lo explican, y también estoy aprendiendo, porque son lenguajes a veces nuevos que no teníamos incorporados antes. Es el de que es verdad que totalmente de acuerdo con lo que has dicho, son mujeres las que generan esos cambios, esas maneras diferentes, pero también hay mujeres que generan lo contrario. Mujeres que responden al patriarcado de una manera total y absoluta, peor que muchos hombres, y que también hay hombres entrando en esta lógica feminista y lo que fuera. Digo como apunte interesante, porque de Margaret Thatcher y compañía, pues ha habido muchas y las hay todavía, ¿no? Y en fin, todo es muy delicado. Espera, le toca a Pepe. Por alusiones. Aprieta el botoncito. Por alusiones. El patriarcado nos ha hecho mucho daño a todas y a todos, y todas tenemos el machismo y la opresión de género internalizada, todas. Entonces, en un mundo en el que lo que ha triunfado siempre es lo masculino, hay muchas mujeres que han dejado de lado lo que es más esencial a las mujeres para triunfar, ¿no? Entonces sí que hay algunos ejemplos de mujeres, todos, además nos acordamos de algunos nombres, todas y todos, porque son pocas. Sin embargo, podemos hablar de muchos. Y aquí no es un tema de que los hombres sean malos y las mujeres buenas, no, el tema no va de eso. El tema es del patriarcado y del daño que nos ha hecho a todas y a todos, situándonos en unos lugares sociales que nos han hecho mucho daño. Y admito que es verdad que cada vez hay más varones entrando en dinámicas de apoyo a la vida, de feminismo. De acuerdo, eso es maravilloso, es muy lento, pero es real. Pero sigo diciendo que la guerra hace mucho daño a las mujeres y las utiliza como campo de batalla, y utiliza su cuerpo como campo de batalla, y que son las mujeres generalmente las que vuelven a generar la vida. Lo repito, o sea, porque admitiendo esos
la excepción confirma la regla y los cambios que bastante nos está costando que lleguen a todas y a todos los que estamos empeñados en ese cambio. Que yo el tema pacifista diría que soy pacifista o antimilitarista porque los muertos siempre lo pone la misma clase. Los muertos siempre son las clases populares. Y ese es el sentido profundo del pacifismo, de que los movimientos sociales y los movimientos de liberación nacional, los movimientos que luchan contra la opresión, normalmente nacen siendo contra la violencia y contra la guerra, pero se les impone la violencia. Hay un tema fundamental para mí en el tema de la guerra o la no guerra, y es la Segunda Guerra Mundial. Contra el nazismo, si no hubiera sido por el levantamiento de los millones de muertos que puso el pueblo soviético, hoy estarían dominados por el régimen nazi, digamos, a escala mundial. El triunfo del capitalismo hubiera sido abrumador. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha venido después es la continuación del mismo modelo que se intentó instaurar desde Alemania, desde el régimen nazi, pero a partir del propio capitalismo. Es lo que llamó el propio Eisenhower el complejo militar industrial. Y ese es, esencialmente no es el militarismo, es el capitalismo lo que domina el asunto. No es la cultura de la guerra, sino la cultura del beneficio, la cultura de la expansión y del crecimiento económico por el crecimiento económico. Y ese es el elemento central. Y sobre todo, el movimiento pacifista es un movimiento histórico y cultural y que se va adaptando y se va creando conforme se desarrolla la historia. Y yo creo que es un hecho fundamental. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la guerra ya se transforma en una guerra industrial, donde lo fundamental ya no es como las guerras medievales, digamos, que son cientos muertos, sino aquí hablamos de millones y millones de muertos en cualquier guerra. Ese es el elemento que yo creo que hoy pone por arriba de todo la lucha por el pacifismo y contra el militarismo. El militarismo en el sentido de que la cultura dominante económica es fundamentalmente militar y apoyada, construida en la implicación absoluta que existe entre la industria y los ejércitos para sostenerse los dos a sí mismos. Yo no puedo entender los conflictos, el conflicto libio, el conflicto hoy en Oriente Medio, el propio ISIS y el desarrollo del integrismo islámico o el yihadismo, lo que hoy llaman el yihadismo, en el continente africano, por ejemplo, si no veo las luchas interimperialistas que se están produciendo por la conquista de unos nuevos mercados que la propia crisis del desarrollo del capitalismo los está llevando. Si no existe un intento de expansión, por ejemplo, en África, primero de desplazar, que fue lo primero que se produjo, de Estados Unidos, de desplazar a Francia como principal agente económico en África, y hoy la alianza entre Estados Unidos y Francia por desplazar a China de ese mismo continente, el crecimiento de la violencia en África no se puede entender en estos momentos. Quiero decir que no es tanto lo dominante, la cultura militarista, sino la cultura capitalista lo que nos lleva al militarismo. No es al revés, no es que el militarismo haga avanzar el capitalismo, sino que el capitalismo en sí, como hoy está funcionando, es fundamentalmente militar. Decía lo de después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que esa implicación entre industria militar e industria en general, lo que se llamó el complejo militar industrial, puso a funcionar a los dos sistemas en el mismo. Y hoy lo que estamos asistiendo también es a ese cambio de ese modelo. Tú hablabas por ejemplo, de cómo la OTAN se ha convertido en el principal agente anarquista de destrucción de Estado, pero eso entra dentro de la órbita del propio sistema capitalista actual, que va por la desintegración de los estados, por el dominio del mercado. En el sentido, me refiero, cuando hablamos aquí en Europa, hay que disminuir el Estado, hay que disminuir el peso del Estado, hay que disminuir el papel intervencionista del Estado en la economía. A lo que estamos refiriendo es a eso, a que el Estado no ponga normas. Tú decías antes lo de la responsabilidad
corporativa de las empresas. Eso es el discurso frente a la ley que la pone el Estado. Nosotros como empresarios nos autorregulamos. No, señor, aquí necesitamos la regulación estatal, no la autorregulación de ustedes. Y esa desaparición de la capacidad de intervenir de los pueblos, de controlar los pueblos la economía, controlando los estados, siendo partícipes de los estados, y no denigrando la política, que es como se está solucionando el tema, es la situación en la que hoy estamos. Un ejemplo de esta línea también es el crecimiento de la privatización de la guerra. Tú hablabas antes de Alemania, pero no es solo los contratistas entendidos como el que lleva los suministros, sino el papel de lo que antes llamábamos mercenarios y que hoy se han convertido en contratistas. Y cómo cada vez más los grandes ejércitos ya no son, normalmente la mayoría ya no son de reclutamiento, sino son profesionales, y muchos ya externalizando a empresas privadas de seguridad las acciones militares. Pero esa es la propia lógica también, si te fijas. La misma lógica que se da en las empresas se da en el ejército, pero es la misma lógica del desarrollo actual del capitalismo y no del pensamiento militar. No sé si me expliqué. Solo me gustaría estar de acuerdo con todo. Simplemente, yo aún así, aunque no estemos de acuerdo, no pasa nada, no podemos estar de acuerdo todo el mundo en todo, yo aún así no consigo ver positivo una respuesta militar, aunque sea de un grupo con el que simpatice en sus ideales, y me costaría mucho también defender el papel de la Unión Soviética en general. Y con todo esto simplemente muestro yo no he participado de ese momento político en el que los grupos de izquierda habían los prosoviéticos y los no sé cuántos. No he participado, pero no te digo nada. Simplemente creo que, bueno, no han llevado a demasiadas cosas buenas, ni una cosa ni la otra, por las formas utilizadas. Y creo que la forma ha sido militarizada. No sé, probablemente me equivoco, pero tampoco me importa, no estoy de acuerdo. No, yo solo hacer una aclaración. Yo no me refería a yo no estaba defendiendo en este momento el régimen soviético, en general. Lo que sí, el papel que jugó contra el nazismo, lo que es la defensa de su propia revolución, podamos estar de acuerdo o no, pero si en el avance soviético hacia Berlín, el avance americano no se hubiera producido. Eso es uno de los elementos. Y yo no creo que el triunfo del nazismo fuera necesario, digamos. No creo que nadie se cuestione la necesidad de derrotar el nazismo. El tema es que cómo lo derrotamos y cómo se derrotó históricamente. Por eso digo que el pensamiento antimilitarista debemos comprenderlo en la dinámica histórica y que fundamentalmente se hace cada vez más actual en la medida que la guerra se sigue construyendo. En la medida en la Primera Guerra Mundial aparece la ametralladora, con tácticas, digamos, de ejércitos anteriores, de cuando no existía la ametralladora, sino existía la carga de caballería, las infanterías, aparece la ametralladora en el terreno de batalla y lo que causa son masacres absolutas. Eso es la transformación de la guerra, que va paralela al capitalismo, en una guerra industrial. Ahora estamos en un proceso distinto de transformación, tú lo hablabas antes, con los cambios en el ejército. El papel del ejército hoy no está tanto entre la misión exterior hacia el exterior, que era básicamente su elemento central era la defensa frente al enemigo exterior, sino hacia el enemigo interior, que ya es difuso y que ya no es ni siquiera del Estado, sino de todo, como dicen ellos, de todo el occidente, de toda una cultura general, que ya no se limita a los estados. Pero eso es el papel interior, y lo que digamos, lo que está variando no es por el ejército en sí, sino porque lo que ha variado el modo,
la evolución del propio sistema capitalista, donde elimina Estado, le quita elementos de poder, de soberanía, y los traslada a unos ámbitos más grandes. Yo quisiera compartir una reflexión que ante la creciente militarización que estamos sufriendo en nuestra tierra canaria, yo casi más que coger un fusil para defender la tierra, preferiría cancelar la cuenta en la banca armada, por ejemplo, y intentar recuperar el sector primario, cooperativas de crédito, cooperativas empresariales y quizás, o sea, contraponer la creación colectiva a la violencia, a la amenaza. O sea, quizás si ponemos el acento en la creación, en la transformación, en la paz, lo otro cae por su propio peso. Si le quitamos el soporte, porque todos estamos complicados en el asunto, no sé. Muchas gracias por todas las aportaciones. No, era para despedir. Bueno, pues por la hora vamos despidiendo ya esta jornada, dándole las gracias de nuevo a ustedes por estar aquí, por participar, y también por otro lado invitándoles a que piensen que esto no es un debate cerrado, que existe otros lugares donde lo podemos llevar de distintas maneras a nuestro alcance, ¿vale? Y nada, solo recordarles que aquí hay una publicidad, entre comillas, del Centro de la y también de una campaña que se llama Objeción Fiscal al Gasto Militar, y que consiste en, a la hora de realizar la declaración de la renta, en dejar de pagar una cantidad que destinamos a un destino alternativo, solicitando a Hacienda que no ingrese ese dinero, o sea, no se emplee ese dinero, haga lo posible porque no se emplee ese dinero en gasto militar. Más información. Y pues si quieres, claro. Que como estábamos hablando antes de los estados y todo eso, que quizá también yo creo en los pueblos originarios, ¿no? Quizá dando una patada a los estados se acabe también la historia. O sea, si todos intentamos tener el control de nuestra propia tierra, de nuestros pueblos, o sea, la reivindicación de los pueblos, no la confusión de ellos. Yo creo que ya el Estado cumplió una función y ahora toca que los colectivos se autoorganicen. Yo creo más bien en la diversificación de eso, o sea, en que se atomice el Estado venezolano. O sea, que creo en la libertad de Cataluña, en la libertad de Canarias, en la libertad de los pueblos del mundo, en que Brasil, que antes habló la compañera, que es un país enorme, lleno de países y de colectivos, tenga la posibilidad de autogobernarse sus propios colectivos, no el gran Brasil, o la gran España, o la gran Francia. O sea, los pueblos que tengan más acceso a poderse autogestionar. Entonces, quizá de esa forma también los ejércitos desaparezcan. ¿Se vienen a animar final? Porque me inspiró la compañera y porque a veces tenemos las palabras aquí en la garganta, ¿no? Y son muchos ecos, ¿verdad? Compañeras, de palabras aquí atravesadas en la garganta. Entonces, aunque sea en el último momento, es nuestra responsabilidad histórica tomar la palabra, ¿no? Las mujeres, y las palabras de la compañera me inspiraron mucho, me parecieron así como bonitas, pero quisiera decir que después de escuchar mucho sigo empeñada en la idea de que no es posible desmilitarizar sin despatriarcalizar, porque las sociedades prepatriarcales no eran beligerantes, no eran sociedades
de la guerra, no eran sociedades armadas, al contrario, eran sociedades donde la vida era el centro de la comunidad y se la protegía y se la defendía a través de la cooperación y a través de socializar las actividades que sostenían la vida y que satisfacían las necesidades y que generaban bienestar y calidad de vida. Yo entiendo que es importante hablar de despatriarcalizar porque es una cuestión cultural, no es cuestión de práctica social de hombres concretos ni mujeres concretas, es desarmar esta ideología patriarcal y esta ideología de la guerra y del dominio y del poder, porque la codicia está asociada a eso, al ejercicio del poder sobre las demás, sobre las comunidades y sobre los cuerpos. Y la primera conquista, efectivamente, como decía mi compañera, fue sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entonces no entiendo y me parece importantísimo que el movimiento antimilitarista asuma profundamente esa tarea de despatriarcalizar y generar, sí, autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros territorios también. Bien, pues estas jornadas tenían un título que escondía la conclusión. Para que haya una economía para la vida, nos tenemos que salir de este capitalismo que nos tiene atrapadas, y las pistas es despatriarcalizar y desmilitarizar, es decir, desde los feminismos y desde los antimilitarismos, más las ecologías, las luchas descolonizadoras contra los racismos, etcétera, etcétera. Es decir, de la mano todos los movimientos emancipatorios para otra manera de vivir, ¿no? Pues muchísimas gracias por hacer lo posible y por disfrutarlo.